Y este tema del que vamos a hablar, sin duda yo creo que es una de las prioridades para todos los mexicanos. Fue uno de los temas centrales en la pasada campaña. Yo diría uno de los temas también que termina definiendo el voto masivo que ocurrió en estas elecciones a favor de una opción política como la que representa López Obrador. Y es sin duda lo que más nos afecta a todos en el día a día, el tema de la seguridad pública, la crisis de seguridad que vimos en México, la violencia desbordada de los últimos 10 años, pues es algo que ya la sociedad mexicana está cansada, que quiere terminar. Y para abordar este tema nadie mejor que pues un policía, alguien que ha hecho carrera en los cuerpos policíacos federales. Y mire, a veces decimos, es que en México no hay policías honestos, y la verdad es que es un lugar común bastante injusto, porque los hay, a lo mejor no son lamentablemente la regla, se convierten lamentablemente en el sistema que tenemos en la excepción, porque es un sistema que está a veces diseñado para premiar más a la corrupción que a la honestidad. Pero sí hay policías honestos, hay policías que no se corrompen por la delincuencia organizada y que hacen su trabajo con una vocación de servicio, con un amor a nuestro país y a nuestra sociedad. Y en el estudio está hoy conmigo, es un gusto recibir, un orgullo tener aquí a Nicolás González Perrín. Él es actualmente ministro agregado de la Policía Federal de México ante Estados Unidos y Canadá, trabaja en la Embajada Mexicana en los Estados Unidos, pero bueno, él llegó allá. Nicolás, tú llegaste porque te mandan después de que en enero de 2016, 8 de enero, si mal no recuerdo, detienes a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en Sinaloa. Eras comandante en el estado de Sinaloa. Sí, era el coordinador estatal en Sinaloa. Antes que nada, muchas gracias, Salvador, por invitarme a tu programa, un programa tan importante para nuestro querido México. Y sí, efectivamente, después de la detención es que me mandan a Washington, y desde Washington, con una visión internacional, viendo las estructuras de las instituciones de América Latina y del resto del mundo, es que pues, me nace la necesidad de poder hacer esta crítica constructiva de nuestra seguridad en México, pues para poder tener un cambio. Un cambio que necesitamos, que nos urge, vaya, que clama la sociedad mexicana por eso, y lo hemos invitado por eso. Nos va a platicar, por supuesto, le vamos a preguntar de cómo fue ese episodio cuando esta soledad con Joaquín el Chapo Guzmán, los intentos de corromperte, ¿no? Que algunos ya se han publicado, otros no se conocen detalles. Nos va a contar Nicolás González Perrín, las ofertas que le hace el Chapo para que lo deje libre. Él pues obviamente se niega hasta que lo entrega en la Ciudad de México, pero lo hemos invitado hoy porque presentó el pasado lunes aquí en la Ciudad de México un libro. Me parece muy importante porque es además en la coyuntura exacta. Estamos en la transición de un cambio de gobierno, viene un gobierno que genera altas expectativas como es el de Andrés Manuel López Obrador, y Nicolás González Perrín hace esta aportación importante, un libro titulado Para hacer posible lo imposible, una mirada a la seguridad pública en México. El libro ya está disponible y vamos a platicar de lo que propones aquí. Yo estuve revisando el libro, Nicolás, que te agradezco mucho que me lo hayas hecho llegar. La verdad es que, bueno, pues es un diagnóstico muy acertado porque lo haces desde adentro, alguien que ha vivido, que ha crecido profesionalmente en las corporaciones policíacas de México, y haces un diagnóstico muy duro de cuál es la situación y por qué el país no puede avanzar en materia de seguridad. Sí, efectivamente, bueno, como te comenté, desde fuera pues ya me da la oportunidad de poder hacer una crítica constructiva, y la verdad de las cosas es que todas nuestras policías municipales las tenemos totalmente desarticuladas, están no capacitadas, mal remuneradas, y vámonos desde abajo hacia arriba, ¿no? Porque al final del día son nuestra base de seguridad, y al final del día lo que realmente le afecta al ciudadano es eso, el delito común, el robo de la casa habitación, el robo del vehículo. No es tanto el impacto para el ciudadano si detenemos a grandes personajes del crimen organizado o grandes toneladas cuando le roban su carro de 40, 50 mil pesos que no tienen seguro. Ahí está realmente el daño a la sociedad, el temor del ciudadano y lo que ahorita necesita el ciudadano. Y precisamente critico porque, bueno, así como platicamos de las policías municipales, hago la crítica hasta las instituciones federales, la falta de coordinación que existe entre instituciones y entre dependencias. Y pues bueno, necesitamos, como narro en el libro, una serie de procesos y estrategias con una visión nacional, empoderamiento del policía, unión más de las sociedades y las instituciones de seguridad pública, como pasa en otros países. No nos vayamos muy lejos con los carabineros de Chile, claro, que es una corporación totalmente querida por la ciudadanía. La Guardia Civil Española. O la Guardia Civil, o la misma Policía Federal Española, ¿no? Y ya no se digan de las policías en Estados Unidos. En Washington, yo lo platico con mucho orgullo, yo visto 2 veces a la semana mi uniforme, y muchas veces salgo a la calle uniformado, ahí sobre la avenida Pensilvania, que está a unas cuantas cuadras de la Casa Blanca, y la gente se me acerca y me dice gracias por su servicio.
y le muestro mi bandera de México en el hombro, le digo, no, pues soy policía de México. Me dice, eres policía, gracias por tu servicio. Me dice en inglés, ese es como un ideal, una espiral, un ideal a hacer, ¿no? ¿En dónde ha estado el problema? Te lo pregunto porque es parte del diagnóstico que tú haces aquí, pero quiero que nos lo expliques, porque tenemos, por lo menos yo recuerdo 15 años, escuchando a los políticos decir que están invirtiendo más en profesionalizar los policías, se han gastado miles de millones de pesos, están documentados en el presupuesto público, supuestamente para capacitar a los policías, pero ¿a dónde está yendo ese dinero? Porque tú lo que dices es, pues no se ha logrado esto, tenemos policías mal pagados, mal remunerados, y por tanto hay una mística que se rompe entre la relación del ciudadano y el policía. ¿Qué ha pasado en este sentido? ¿Qué es lo que ha impedido que ocurra esta profesionalización de los policías en México? Es que yo creo que la profesionalización es parte de un todo, ¿no? Realmente necesitamos concentrarnos bien en la estructura, en las necesidades del policía, los sueldos, las prestaciones, las cosas básicas, y precisamente dar un servicio civil de carrera que valga la pena, y a los profesionales de la seguridad pública darles la oportunidad de opinión y de decisión en las tomas de decisión de México en materia de seguridad. No sirve de nada que nos capaciten muchísimo si hay un policía que gana 14,000 pesos al mes, y eso yéndonos a los sueldos altos, porque si nos vamos a los sueldos de los policías municipales están ganando 6,000, 8,000 pesos por mucho mensuales, y se les pide mucho, se les exige mucho y se les da muy poco, ¿no? Obviamente pues es un factor que es contribuyente al máximo para el tema de corrupción. Cuando hablamos de la corrupción, pues obviamente es una cosa totalmente lógica. Cuando alguien gana 6,000 pesos al mes, pues bueno, las necesidades de vivir son lógicas y obviamente es algo totalmente propicio a que exista la corrupción. Pero también es un tema de vocación, ¿no? Es un tema de vocación, totalmente de acuerdo, pero es un tema de vocación que se ha ido perdiendo cuando se pierde el servicio civil de carrera. Las policías que se han convertido en México se convierten como una última opción si no consigues trabajo, ¿verdad? O lo peor, de una sociedad corrompida con la falsa idea de llegar a generar dinero rápido, se mete el ciudadano como policía a ganar dinero fácil, ¿no? O sea, sí que desde la sociedad viene la idea corrompida de agarrar dinero fácil, ¿no? Y ya se convierte en un policía corrupto. Pero sí, si generamos una buena línea de cadena de mando, un servicio civil de carrera, que sean oportunidades y trabajos de vida que se pueda ofertar para la ciudadanía y oportunidad para el ciudadano de poder hacer un cambio en nuestro México en base a su vocación y servicio, pues bueno, imagínate, de ahí es el todo. ¿Qué hay que eliminar en la estructura actual? Porque tú has hecho carrera, comenzaste en la antigua Policía Federal de Caminos, pasaste a la Policía Federal. ¿Qué hay que eliminar para que esto pueda fluir? ¿Qué es burocracia? ¿Son los políticos los que impiden esto? ¿Es la corrupción? ¿Qué es lo que está deteniendo esta posibilidad? Yo creo que, como lo narro en el libro, es un sinfín de factores muy aterrizables de manera fácil, por llamar de una forma, porque son cosas y elementos que tenemos a la mano. Uno es, como platicamos, el empoderamiento del policía. Necesitamos empoderar al policía, necesitamos darle al policía la certeza de que pueda hacer carrera, ¿no? Grandes de las instituciones del mundo, precisamente lo que genera ese aliento y sentido de pertenencia es que quien sale de cadete de una institución aspira a ser mando de esa institución y pasa por todos los grados de la institución. Con eso, pues bueno, se genera puede un sentido meritoriamente, no por corrupción. Exactamente, ¿no? La idea es que sea meritoriamente. Y por amiguismo. No, ni por amiguismo, sino por méritos, por carrera, por vocación, por toda una hoja de servicio. Y todo cadete, nos vamos a las grandes instituciones de seguridad del mundo, todo cadete aspira a ser jefe de la institución, jefe de la policía. Y en ese sentido, pues bueno, nace el sentido de pertenencia, el sentido de orgullo institucional. Hay cosas que han dañado mucho a la institución, como los exámenes de control de confianza, que vemos que más que ayudar al tema de percepción ciudadana, lo ha destruido, porque corren a miles y miles de policías. Cuando yo digo, no tienes que correr al policía corrupto lo tienes que detener. ¿De qué sirve que los corras? Los mandas a las filas de la delincuencia. Sí, porque los corres y en base a las modificaciones que tuvo el 123, pues bueno, ya no puede trabajar un servidor público que se dedica a la seguridad y que ha trabajado 15, 20, 25 años de servicio, lo corren y ya no puede trabajar en nada que tenga que ver con seguridad pública, así que lo obligas a otro tipo de trabajo, ¿no? Y además sabe manejar armas y pues ya maneja armas, conoce la estrategia, sabe de la inteligencia, pues bueno, se convierte en un riesgo, ¿no? Ahora, ese es el tema del diagnóstico que hace Nicolás González Perrín. Yo decía muy oportuno porque, vaya, el próximo gobierno va a necesitar gente que tenga esta visión desde adentro de las estructuras de seguridad, cómo cambiarlas, cómo reformarlas, cómo hacer posible lo imposible
Y quiero ir a la pausa con esta pregunta para preguntarle, porque también hace un diagnóstico muy claro del crimen organizado, desde las pandillas que operan en México hasta los cárteles de la droga, los sicarios, los capos. Trae toda una definición de cómo percibe un policía experimentado como Nicolás González Perrín este tema. El mundo, y estamos conversando aquí en el estudio, tenemos el gusto de tener aquí físicamente al comandante Nicolás González Perrín. Él es ministro agregado de la Policía Federal de México ante Estados Unidos y Canadá en este momento. Antes fue el comandante de la Policía Federal en la región de Sinaloa, y bueno, pues le decía, en su currículum está este hecho que es importante en el contexto de lo que él está proponiendo. Fue el policía que detuvo, junto con otros, por supuesto, compañeros de su corporación, a Joaquín El Chapo Guzmán en enero del 2016, el que lo mantuvo durante varias horas detenido, hasta que llegaba el apoyo de la Secretaría de Marina para trasladarlo a la Ciudad de México, y bueno, todo ese episodio nos lo van a narrar más adelante, pero hoy estamos conversando sobre esta propuesta que él hace, esta aportación que quiere hacer a este México, pues que necesita pensar que es posible lo imposible, resolver la crisis de seguridad que tenemos. Y yo te hago esa pregunta, porque el título es bastante sugerente. ¿Sí es posible? Claro que es posible, y hago referencia a la detención del 8 de enero. De ahí nace el título, porque cuando yo voy a Sinaloa, todo el mundo me decía que era imposible a lo que iba, que las policías que trabajaban de forma local ahí no lo iban a poder hacer. Y se demuestra que a través de la voluntad, del profesionalismo y del sentido de pertenencia de los elementos, todo se puede, todo se puede. Ya que tocas ese tema, a ver, nárranos un poco para después seguir con el tema del libro. Te avisan a ti que detuvieron al Chapo Guzmán, lo detienen en este carro, en este vehículo robado en el que transitaba en la carretera entre Sinaloa y eran Los Mochis, ¿no? De Los Mochis a Culiacán. De Los Mochis a Culiacán. Platícanos un poco, llegas y ¿qué ocurre en esos momentos? Bueno, la detención se hace, como bien mencionas, en uno de los filtros se activa un protocolo que se le denominó Tiburón Azul, que era cerrar las entradas y salidas del municipio. Dentro de uno de los filtros estés detenido con un vehículo que se había robado, y ahí hay una parte interesante, de hecho yo lo platico mucho, porque la pregunta no es tanto cómo fue la detención, sino por qué no se fue. No, esa es más bien la pregunta. ¿Por qué no lo dejaron ir? ¿Por qué no lo dejaron ir? Todo México hubiera pensado, ¿no? Lo que todo el mundo se pregunta, incluso las agencias federales me han pedido que les dé una plática sobre ese tema específicamente. ¿Qué se hizo? ¿Qué estrategia se manejó previo a la detención para que no se fuera? ¿No? Y ahí narramos algo importantísimo que en el libro también lo tocamos, ¿no? El círculo virtuoso de la seguridad, y de ahí nace el título. Cuando el ciudadano reporta, porque el primer vehículo que se robaron no lo reportaron, fue hasta el segundo vehículo que fue reportado, y de ahí empieza a funcionar todo el mecanismo, ¿no? Que como tiene que funcionar. El ciudadano reporta, las autoridades estatales de comunicaciones de C4 reportan, hacen el reporte a las demás autoridades. Las demás autoridades a la vez reportan a sus elementos en calle, los elementos en calle hacen su chamba, detienen y reportan de manera inmediata al mando para que el mando tome decisiones. Y eso es un ejemplo clarísimo de que las cosas se pueden. Cuando todo el mundo decía que las cosas eran imposibles y que era algo inimaginable, que no podía ser gente local, tenía que ser gente de fuera, de operaciones especiales, se demuestra que todo es posible. Por eso nace el título del libro. Y cuando ya estás ahí con él en la soledad de esta habitación del hotel donde lo tienen aislado, donde diseñas este operativo para evitar que llegaran a rescatarlo, te trata de sobornar, te trata, pues, como siempre hacen ellos, ¿no? De corromper, de decir, te ofrezco el cielo y la luna para que me dejes ir. Pues sí, como siempre, son estrategias clásicas de los grupos criminales. A los compañeros y a mí, obviamente trataron de sobornarlos. Después entró un poco la segunda fase, que es el tema de la amenaza, temor. Pero bueno, al final de cuentas, como se le dijo, ¿no? Así como él valoraba y cuidaba su libertad, pues también nosotros. Tú también cuidabas tu trabajo. Mi trabajo y nuestra libertad, y así teníamos que ser, y la gente está consciente que teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. Es muy cuidadoso Nicolás en eso, en platicarlo, porque además es una anécdota, pero vaya, los que conocemos la anécdota de cerca, ocurre el episodio, él se resiste, se niega, y hay incluso en algún momento un reconocimiento del propio Chapo Guzmán a que él está haciendo su trabajo, y ocurre el traslado después que lo entregan en la Ciudad de México. El episodio es importante porque me parece que de ahí parte la propuesta que él está haciendo y la autoridad moral que tiene para decir que se puede resolver la crisis de la seguridad en México. Haces un diagnóstico de cómo está constituida la delincuencia, hablas de pandillas, hablas de cárteles de la droga, los mencionas cada uno por su nombre. ¿Cómo
¿Cómo se da este vínculo entre la pandilla que conocimos originalmente en México, que viene pues importada también desde el modelo de Estados Unidos, sí, estos grupos de jóvenes que buscaban expresarse, que tenían una forma de vestimenta, una cultura urbana, que ahora se convierten en operadores de la delincuencia, en sicarios? Sí, sí, bueno, como narramos en el libro, las pandillas nacen desde los 40 en California y ya es, o sea, falta de una carencia social y de un problema de desigualdad empiezan a nacer, y en México lo que ha pasado en los 80s y 90s empiezan a funcionar como empresas subcontratadas por el crimen organizado. Empiezan con los Arellano Félix, después cuando viene la Gran Guerra de Juárez, el cártel de Juárez, a través del grupo criminal La Línea, subcontrata a los aztecas, igual el cártel de Sinaloa o el cártel de Guzmán Loera, contrata a los mexicles o a los artistas asesinos, y es donde las pandillas toman este realce y le dan violencia a la ciudadanía, porque de ser pandilleros normales y tener las problemáticas de las pandillas que conocíamos tradicionalmente, pues bueno, ahora se convierten en estos como outsourcings, como grupos subcontratados del crimen organizado. Son brazos armados. Son brazos armados, y que al final del día es una estrategia que el crimen organizado o a la delincuencia le funciona bastante bien, porque sin mermar sus filas subcontratan personas para el narcomenudeo, para el sicariato y demás actividades de violencia. Y bueno, la bronca y la consecuencia que vimos en Juárez fue que dos bandas rivales que siempre habían tenido problemas, de repente son apadrinadas por grupos criminales fuertes, y de tener navajas o armas cortas tienen armas automáticas, granadas, pues bueno, la violencia estalló, ¿no? Y hago una narrativa para que más o menos la gente entienda cómo han trabajado las pandillas con qué grupos criminales, tanto en el norte de México como en el sureste de México, ahora ya con la presencia de las maras, los M18 y demás. Ahora, ¿cómo aterrizamos ya toda esta propuesta que tú haces, este diagnóstico que tiene que ver con cómo están los cuerpos de seguridad desde adentro, cómo está la delincuencia? ¿Cómo logramos que esta crisis que vivimos, que tiene dos componentes, una es el crimen organizado, la violencia que genera, y otra es la inseguridad que nos ha provocado? Vaya, los robos se han disparado, los asesinatos, los asaltos, la delincuencia común que nos está también afectando. ¿Cómo separa esas dos problemáticas y cómo aterrizarlas en una solución? Bueno, ahí lo trato de narrar de forma simple en el libro. Precisamente es, por un lado, fortalecer a las instituciones municipales, que al final del día ellos son los que ven el delito de día a día, que es el que más lacera a la sociedad, el que más daña al ciudadano, es el que le hace sentir miedo en las calles, ¿no? Hay que fortalecerlas yo propongo y he propuesto, bajo un paraguas de coordinación entre la Federación, Estado y municipios, todos trabajar con una misma idea y visión, y que sea una forma de homologar criterios de operación y estrategias. Hay que fortalecer a las policías municipales, obviamente de la mano con la policía estatal, que son los primeros con los cuales tienen que estar trabajando de la mano, bajo un esquema, como te digo, de coordinación federal. Y lo que yo siento que ha hecho falta en México es precisamente tener una visión nacional, una estrategia nacional, proyectos nacionales, porque cada dependencia tiene su propia visión de cómo enfrentar y atacar cierta problemática. Tenemos muchísimas dependencias de seguridad, todas con muy buenas capacidades, pero cada una juega como un partido distinto, ¿no? Como una visión distinta de cómo y compiten entre ellas luego, ¿no? Y la competencia es sana, y la competencia es buena, pero se pierde cuando el objetivo es distinto. Y yo lo pongo como ejemplo. Si nos vamos a algo muy palpable, algo que podamos apreciar y ver de forma sencilla, es como Plan Mérida. Plan Mérida, si tú te pones a ver lo que cada institución solicita para Plan Mérida, te das cuenta que la visión es totalmente distinta entre una institución y otra. Ejército, Policía Federal, PGR, Hacienda, Migración, todos ven la problemática de forma distinta. Yo creo que lo que ha hecho falta precisamente son proyectos de nación, hacer grupos reales de coordinación intersecretarial e interinstitucional, premiar y apoyar mucho a las policías municipales, fortalecer los cuerpos policiales en las policías estatales, municipales y federales, empezar a generar esos grupos de mando dentro de las instituciones y permitirle a los expertos de seguridad prácticos de carrera que tenga su opinión, aportación en las decisiones de seguridad. Yo creo que las herramientas ahí las tenemos, la única cosa es saberlas utilizar, generar proyectos y políticas de coordinación real, no simuladas, y pues echarle para adelante.
En este cambio de gobierno que estamos viviendo, después de una votación histórica en las urnas, ¿ves una posibilidad de concretar esto que tú propones en este libro, de hacer posible lo imposible? ¿Ves la posibilidad de resolver esta crisis? Yo creo que hoy tenemos una oportunidad única en México. Yo creo que las elecciones han demostrado que la gente está cansada, ¿no? Está cansada, no creen en las instituciones, no creen en sus policías. Y yo creo que ahorita es un buen parteaguas para nuestro país, para poder lograr muchas cosas. No hay pretexto para no hacerlo. ¿Qué opinas de esta propuesta de amnistía que propuso Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es bastante loable por parte del presidente electo buscar alternativas de paz. Hemos vivido un México de bastante violencia, ¿no? durante los últimos prácticamente 12, 15 años. Yo creo que es bastante loable estar buscando alternativas, hay que estudiarlas a fondo, pero cualquier situación que pueda darnos más paz al país, yo creo que es hay que digna, revisarla, ¿no? importantísima revisarla a fondo. Y lo que él decía eran casos específicos de jóvenes, sobre todo que caen a veces orillados por la necesidad en estas redes de la delincuencia. No hablaba, como dijeron las campañas negras, de sacar a todos los delincuentes de la cárcel. Eso nunca ha existido esa propuesta. Pero bueno, has buscado contacto con el equipo del nuevo gobierno. Vaya, ¿te interesaría plantearles esta propuesta? No buscando trabajo, no me refiero a eso, sino pues para que tengan un diagnóstico claro y puedan también saber hacia dónde se tienen que mover. La verdad, no he tenido contacto con nadie, soy un hombre institucional. El libro lo saco con el propósito de que si sirve para sumar algo del cambio, aportar. Aquí está, ¿no? Soy servidor público, lo he sido durante 20 años y lo único que sé hacer es servir a mi patria. Me interesa mucho tu concepto porque la primera plática que tuve con Nicolás me hablabas de eso, de que tú aspirabas y soñabas con un México en el que la honestidad no fuera, uy, mira, esta persona es honesta, que nos sorprendemos de los honestos, ¿no? Y casi los vemos a veces como raros en este país. ¿No debiera ser así? No debería ser así. No debería ser así. Yo creo que tenemos todo para aspirar a que no sea así. Por eso es el gran sueño, ¿no? De hacer posible lo imposible. Pues ahí está el libro. ¿Dónde puede la gente encontrarlo, Nicolás? Ya lo presentaste, tuvo una excelente presentación con expertos que además lo reconocieron como un texto importantísimo en la coyuntura actual para México. ¿Dónde pueden conseguirlo la gente que esté interesada? Bueno, va a salir en las principales librerías de México y pues yo creo que donde vayan lo van a poder encontrar en Porrúa, Gandhi, en demás. ¿Regresas a Washington a seguir trabajando? Regreso a Washington, sí. Bueno, pues vamos a ver cómo es tomado este libro y esperemos que los integrantes del nuevo gobierno pues le echen un ojo, ¿no? Y vean que hay policías honestos en este país que tienen propuestas claras, que tienen diagnósticos claros, que pueden servirnos para lo que quiere la población, que es paz, tranquilidad y seguridad en este país donde ya estamos, como bien decía Nicolás, cansados de la violencia, de la deshonestidad y de la corrupción. Gracias por esta aportación, Nicolás. Gracias por visitarnos. Gracias sobre todo por servir a nuestro país. Gracias a ti, mi Salvador, por la oportunidad. Un gusto tenerte aquí.